Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar con Juan José Gibson. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Un Estoy placer. muy bien. Para mí ¿Tú es cómo muy estás? importante tenerte aquí, para mí es un auténtico placer porque estamos justamente en una época de cambios, con lo cual yo creo que he encontrado a un experto en el ámbito del cambio, en el ámbito de la adaptación, así que te presento. Tú eres fundador de The Genius Choice, que es una empresa que se dedica concretamente a la transformación cultural. Luego hablaremos también de esto. Eres también consultor en liderazgo, coach profesional y también estás futuramente con charlas, con conferencias, con proyectos de divulgación diversa. Y me gustaría empezar con un primer proyecto, una primera pregunta acerca de The Genius Choice, que es que os dedicáis justamente a facilitar que las empresas hagan ese cambio, esa transformación cultural. ¿Cómo hacéis este proceso? ¿Cómo las ayudáis? Claro. Sí, bueno, esto es un tema, el cómo abordar una organización que es un conjunto de personas, que cada persona en sí es un mundo. Mm. Entonces, ¿cómo hacer para que las empresas tengan una pauta o una forma de hacer? Es un proceso que viene en constante transformación. Hoy en día, Ujú. claro, te puedo decir más o menos la forma que nosotros utilizamos Sí. y ha sido un constructo de prueba y error porque no hay algo así como esta es la receta para poder Ujú. cambiar la cultura de una organización. Ujú. Hay, por cierto, que hay modelos que uno utiliza para poder realizarlo y que tenga una mayor probabilidad de éxito. Ujú. Por ejemplo, Kotter y los pasos para gestión de cambio, todos Ujú. los que trabajamos en el medio de uno de los de las formas más conocidas Ujú. y útiles de hacerlo. Por cierto que lo ocupo y es una forma pero mezclada también con otras. Ujú. Entonces con experiencia de unos consultores alemanes que hicieron eh, cambios en Lufthansa, por ejemplo, Ujú. en empresas gigantes en Alemania que Ujú. tienen impacto global. Ujú. Entonces ellos están viviendo acá en Chile y yo me apoyo con ellos para la parte de comunicación interna, por ejemplo, que es Vale. un tema vital Sí. cualquier proyecto de cambio de cultura. Si tú Sí. no lo informas y no estás constantemente manteniendo informado a toda la organización, Ujú. ese proyecto huele a fracaso, Mm. Sí. y por algo bien lógico. Me voy a tener un poquito en este tema de comunicación, que no todo el mundo lo sabe y es vital. Ujú. Eh, y es porque si tú no, imagínate tú como colaborador, Oriol, estás Ujú. en una empresa y la empresa está queriendo realizar ciertos cambios. Sí. Entonces se establece ciertos hitos o ciertas Ujú. fases de un proyecto de cambio. Ujú. Y tú no estás informado. No te hicieron parte de escucharte para eventualmente proponer ciertas cosas. Y de pronto llegas y te envían o te piden en el momento o muy encima Ujú. para hacer lo que estás haciendo, por favor anda a este taller. Ujú. ¿Cómo llegas tú emocionalmente a ese taller? Y te hago la pregunta, te la Sí, hago. sí, pues muchas veces puede ser que no esté del todo satisfecho o contento. Hay un punto también como de falta, ¿no? A lo mejor de interés en lo que yo realmente busco, ¿no? O necesito. Tal cual. Entonces, en ese ejemplo bien concreto y bien simple, tú puedes ver que en un taller que tenía cierto propósito por Sí, parte de la consultora, sí. no va a tener ese propósito porque va a tardar buena parte del taller o todo el taller Mm. en gestionar esa emoción con la cual la persona llegó al taller. Entonces, Exacto, ese taller fue perdido. Si es exacto. que se intentaba trabajar X conceptos, Mm. temas de liderazgo, qué sé yo, Sí. modelos, no sé, no va a ser tal, no va a tener el efecto que podría haber tenido si es que hubiese habido una buena comunicación interna. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas son las que hemos ido aprendiendo en el camino, de la mano de mi empresa y de la empresa de un colega Ujú. que se llama Andreas Liedtke, a quien le Ujú. agradezco mucho, que con él aprendí justamente esta parte, con él aprendí esta parte de la comunicación interna y la he podido Qué aplicar bueno. en mi organización. Eh, y ese es solo un ejemplo, pero Ujú. bueno, partamos, ahora me voy a volver un poquito. Al inicio, Ujú. todos tenemos que medir, tenemos Sí, que hacer un diagnóstico para saber en qué estado está la empresa. sí. Y eso es algo que es clave. Y en The News Choice sabemos muy bien eso. Ujú. Entonces, eh, tenemos que medir una herramienta que he descubierto yo que es excelente para poder apalancar
lo que es cultura, que es algo más bien blando, Sí. son temas adaptativos, con lo importante en un negocio, que es generar resultados. Ujú. Esta herramienta se llama Estudio de Cultura de Denison. Daniel Denison, que es un norteamericano, que ha desarrollado esta herramienta que justamente entrega información, Ujú. y te entrega información tan precisa, y hago así porque es un gráfico de torta el que resume Ujú. más o menos cómo está la organización. Sí. Lo entrega a nivel global, a nivel segmentado por área, por país, por Ujú. lo que uno establezca, y Ujú. te dice cómo está la empresa Ujú. y dónde tienes que poner foco. Por ejemplo, la gente tiene claridad, y eso es un lado de la torta, tiene claridad respecto a la misión, visión, valores, sabe qué es la empresa y qué es lo que hace y hacia dónde va, sí o no. La empresa trabaja en equipo, los líderes habilitan a sus trabajadores, etcétera. El otro lado de la torta, Ujú. al lado de arriba izquierdo de la torta, tiene que ver con tus colaboradores. ¿Están Sí. escuchando a los clientes y al mercado o no los escuchan? Y así distintas dimensiones que Ujú. te van diciendo en qué estado está la compañía. Es como un mapa, Eh, ¿no? Eso es, y yo le llamo una resonancia electromagnética, creo que se Ujú. llama. Sí, sí, sí. Una Y el RF. escáner en medicina es bien completo, pero creo que la resonancia es un poquito más. Entonces es Sí. como lo más completo que Ujú. puedes hacer en assessment para saber bien cómo abordar las distintas áreas de la empresa y la Qué empresa en bueno, general para un proceso de gestión de cambio. qué bueno. Es eso. Entonces, ese es el punto de partida, sumado, por cierto, a otros assessment más precisos, como por ejemplo, si es que Ujú. estamos viendo un equipo, podemos hacer estudios de personalidad 360, o algún Ujú. assessment específico como DISC, Hogan, PDA, o algún otro, con los líderes, con el Ujú. equipo. Eso también, por cierto, que se hace. Ujú. Estudio de clima también puede ser, pero yo cuando estoy interviniendo cultura Ujú. me remito a Denison Vale. y a algún assessment más específico como los que te acabo de decir. Ujú. Y desde ahí vas construyendo. Entonces, lo que Ujú. apalanca todo el proceso, que son procesos que duran entre año y medio mínimo, Ujú. y 2 años, sobre todo cuando los abarcas de manera transversal, Claro. porque también se puede hacer por áreas, partir Ujú. por áreas y luego seguir con las otras áreas. Ujú. Pero cuando lo abarcas de manera transversal, al menos son procesos de año y medio, hasta 3 años pueden durar. Porque Qué estás bueno. cambiando al final la forma de hacer que tienen las personas adentro. Entonces, Exacto. una definición que a mí me gusta decir, que es como bien sencilla, y yo me gusta hablar bien en simple, no hablo en lenguaje Ujú. tan técnico, eh, porque creo que confunde a veces a las Ujú. personas que no tienen desarrollado ese lenguaje, es que cultura es aquello que tú haces cuando nadie te está viendo. Mm. Qué bueno. Entonces, si Sí, sí. está en la organización, alguien va a ser súper natural él si nadie lo está viendo. Y Exacto. tú, lo que de alguna manera, el ideal de un colaborador en una empresa, Ujú. que que tenga autonomía, y que cuando tú no lo estás supervigilando, él pueda ser él, Ujú. y que eso genere bienestar en él Ujú. y que genere resultados a la compañía. Qué bueno. Una de las cosas que me motivó mucho a hacer la empresa en su minuto Ujú. y hacer el canal de YouTube que hoy en día tengo, que se llama Empresa Humana, Sí. y, y los Hablemos de Cambio, que son los live que hago en LinkedIn, Ujú. es lo que tengo pegado en el canal arriba, en el banner, arriba, Ujú. o no sé, header creo que se llama, en la Sí. parte de arriba, dice algo así como, te lo voy a resumir, pero en el Ujú. fondo mi gran sueño es ver que las personas se levanten de su cama a sus casas, a sus trabajos, Sí. plenas y felices, trabajen plenas y felices y vuelvan a sus casas plenos y Qué felices. bueno. Eso es lo que me motiva, y creo que es posible. Y ahí en la frase que como cierra ahí, que está en Ujú. el canal, dice que es posible que cada uno sea sí mismo Ujú. sin tener que eh, fingir ser otro, porque tiene que cuidar su rol, Claro. es decir, su cargo. Y Es un eso tema pasa mucho de en la autenticidad, ¿no? Que haya una auténtica coherencia, ¿no? Entre lo que uno siente y lo que uno está realizando en el entorno laboral.
exacto. Entonces, eso es lo que que me mueve. Yo, cuando trabajé de gerente de personas, lo viví a nivel personal. Sí. El hecho de que tenía que cuidar mucho mi puesto, no podía ser yo mismo, tenía que, que cuidar mi cargo, había mucho juego como de político dentro de la organización. Sí. No se validaba a las personas, no se Sí. validaba a las personas cuando tenían temas de la casa. Ujú. Entonces, uno no se puede disociar de quién es. Mm. Y eso creo que es algo, el mundo emocional es algo que, si bien cada vez más veo distintas compañías que lo están incorporando, Ujú. creo que todavía falta mucho y debe ser más rápido. Totalmente. Entonces ahí es que yo, Juanjo Gibson y mi empresa de James Choice estamos Ujú. fuertemente enfocados en eso, en que eso cambie. Es como, Juan José, que hay muchas empresas que imperan con la cultura del miedo, ¿no? De la competitividad hacia extremos muy elevados y más hoy en día, ¿no? Que estamos entrando ahora a lo que se dice, ¿no? Los efectos colaterales de la pospandemia, ¿no? En las que las empresas utilizan mucho estas herramientas del miedo, la presión, el chantaje y realmente se crean climas y culturas que son muy dañinos. Supongo que aquí también la misión o el objetivo vuestro es empezar también a cambiar, ¿no? Que esto se transforme, porque culturas así es muy a corto plazo, ¿no? Entiendo. Exacto. Tal cual dice. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con estructuras más jerárquicas, Mm. que son más verticales, es decir, Sí, el estilo de patrón de fondo, que se llama, al menos acá en Chile le decimos así, sí. eh, tiene resultados en el corto plazo. El problema es que todo el liderazgo que viene de grandes corporaciones y empresas, Ujú, hay muchas personas que tienen muy instalado este sistema ujú, y que les resulta y que no les importa a veces ujú, que los costos que tiene para las personas, entonces ellos solo ven el resultado. ujú, Y como les resulta y nadie les ha enseñado algo nuevo, ujú. siguen haciendo lo mismo. Y contratan a personas que hacen lo mismo, que son similares a ellos. Lo hablaba el otro día en la entrevista que hice a Patricio Millar. Sí. Entonces, cambiar eso va a ser lento. Y yo Ujú, creo que acá requiere hay como abordarlo de dos ámbitos o de dos ángulos. ujú, Y esos dos ángulos son los que hoy en día me he propuesto hacer y que muy prontamente voy a partir haciendo ujú, uno de ellos, porque ujú, ya estoy en el primero, que es abordar a la organización, a la ujú, empresa, a ujú, través de mi empresa, a través de los canales que ya creé. ujú, Y el segundo, porque ese requiere cambiar el mindset ujú, de los que ya están en la organización. ujú, Pero el segundo puede ser también más potente que el primero, y es abordar a las personas que están sufriendo o ujú, padeciendo por ejemplo, un líder que hoy en día, sobre todo en teletrabajo, ujú, está haciendo micromanagement y los ujú, llama y les manda mails hasta las 11 de la ujú. noche, Sí. teniendo ningún respeto por la vida personal. Mm. Entonces, y ese trabajo segundo que te digo es trabajar con las personas diciéndoles y dándoles valor por si ellos siempre han tenido, por ejemplo, que hay muchos, al menos acá en Chile, y me imagino que en Ujú. España también, Sí. personas que siempre han tenido el anhelo de, no sé, ser pianista, de tener una empresa Ujú. propia, Sí. eh, ser emprendedor y ser un pequeño empresario que después crece o Mm. se queda pequeño, pero Ujú. tener su propio negocio. Exacto. Y hay mucha gente que se formó acá en Chile, esto es muy típico, Ujú. de que por un tema de tradición familiar, y acá contéstame tú que conoces más la cultura española, por un tema de tradición familiar, porque los papás fueron abogados, Sí, porque eh, eran todos médicos, sí, entonces, sí, sí. o le decían, por último no había ninguna tradición, pero le decían, hijo, hija, tienes que estudiar las carreras que te van a dar eh, buen reditúo económico. Sí. Y acá en Chile son medicina, abogacía, Mm. ingeniería comercial, ingeniería Ingeniería. industrial, Sí. y no sé si me escama una, pero son como cinco. Sí, Y arquitectura nada también a más. Y si, veces. Mm.
Y si el hijo le decía, no, es que quiero estudiar arquitectura o no sé qué, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces, eso está muy instalado acá en Chile al menos, y hay mucha gente que trabaja de eso que se formó y que no le gustaba 100%, Sí. y que nunca se ha atrevido a montar su negocio. Entonces, mi otra fuente como de impacto es, oye, y miro a la cámara para decirles si es que me estás viendo, es, si tú tienes un sueño de emprender y más encima estás en una empresa en que no te están tratando bien, como merece, entonces planifica tu salida. Y hazte emprendedor o emprendedora y transita esos miedos que yo te puedo acompañar, porque justamente estoy diseñando un programa de acompañamiento a esas personas que se quieren salir. Qué bueno. Y, y eso, y el mensaje acá es súper potente porque si bien trabajo con los líderes de empresas para que hagan una mejor empresa, y también le estoy diciendo paralelamente a este otro, si no te hace bien esta empresa, salte. Uno podría pensar, pero ¿cómo? Estás saboteando al negocio que tienes del lado, ¿cierto? Y yo les digo, no, te estoy haciendo un gran favor, Sí. porque si hay una persona que no quiere estar ahí o que podrías tener a alguien que realmente está apasionado por tu pega, es mejor que tengas a alguien que está apasionado a alguien que tarde o temprano igual se va a ir. Exacto. Entonces estoy abordando para generar bienestar tanto acá como acá. Y Totalmente. eso es lo que me moviliza, que las personas sean plenas y felices. Y es totalmente posible. Yo creo que en algún momento de la historia nos desviamos o vimos que la producción era más importante y nos pensamos que éramos máquinas y no seres humanos que Exacto. sienten. Y bueno, es un gran dilema que podríamos hablar horas y horas. Es un tema que daría para mucho. Y luego también, de alguna forma, tú asesoras en el ámbito del liderazgo, ¿no? Que es una de las figuras o es uno de los elementos clave, ¿no? También para poder producir cambios en las organizaciones. ¿Cómo trabajas el liderazgo de las personas? Sí, sí, bueno, el liderazgo yo últimamente, más que liderazgo, me gusta hablar de autoliderazgo. Autoliderazgo. Porque, ¿cómo entendemos el liderazgo? Ya, sí, en las organizaciones que tienen cierta estructura jerárquica, que son la mayoría, Ujú. ¿cierto? Está el organigrama, entonces está un gerente general, están los gerentes de área, finanzas, marketing, no sé qué, y después hacia abajo y así se empieza a estructurar las distintas cajitas. Ujú. Y hay un líder o jefe, Ujú. para no llamarle líder, si es que hace este patrón de fondo, quizás jefe. Sí. Pero bueno, el liderazgo sí, se puede trabajar el liderazgo, lo trabajo, y a mí me gusta hablar mucho de autoliderazgo. ¿Por qué? Porque al final cuando me piden hacer programas de liderazgo, Ujú. lo que hacemos también muchas veces les digo que incluyamos al equipo Ujú. y trabajamos el liderazgo personal, es decir, que cada persona empiece a ver de qué manera se autogestiona, de qué Ujú. manera se lidera en distintos ámbitos, no solo en el ámbito técnico, Ujú. que tiene que ver con su trabajo, Ujú. sino que en el ámbito de ser persona. Ujú. Yo me imagino que tú, dado tu formación, es que sabes de esto del famoso inside out, Sí. primero adentro, después afuera. Sí. Entonces, eso es vital para, para una organización. Si la persona se conoce, y yo sé, por ejemplo, que en determinadas situaciones a mí me pueden colapsar como persona, entonces entro un poco en agobio. Ujú. Entonces, si logro identificar eso y no me es ciego, tengo un Ujú. tremendo recurso para poder gestionar y hacer cambios o prever ciertas situaciones Ujú. para que eso no impacte en mis equipos. Entonces, por eso que te hablo de autoliderazgo, porque las personas que intervenimos al final siempre tienen a alguien, aunque sea un par, pero a Ujú. alguien que podría afectarle su autogestión emocional, por ejemplo. Ujú. Sí, sí. Entonces, cuando estamos hablando de liderazgo, es que un líder tiene que saber escuchar, tiene que saber gestionar su mundo emocional, porque Totalmente. si no lo hace, si no lo sabe reconocer, entonces esa persona está siendo víctima de su mundo emocional, y si es un mundo emocional que es muy fluctuante y con picos muy altos, Ujú. entonces esa persona podría estar interpretando mal algo que le dice un colaborador, Exacto. si es que está, por ejemplo, en un pico alto de rabia.
Entonces lo ve más gris de lo que realmente es, lo que le acaba de decir, y podría, por ende, sobre reaccionar a algo. Estoy dando un ejemplo súper, así No, quizás no, concreto. pero es así, Pero, totalmente. No tiene la cabeza fría, ¿no? Por decirlo de alguna forma metafórica, ¿no? No está con un equilibrio para poder actuar de una forma más racional en lugar de tan emocional, ¿no? por ejemplo, sí, sí. Sí, cabeza fría, sí, puede ser, no, no me gusta tanto ese término, pero por lo menos eh, poder discernir, identificar su mundo emocional. Yo Ujú, cuando hago talleres de gestión emocional, ujú, a mí me gusta hacer el símil que hace Susana Bloch en ujú, uno de sus libros. Susana Bloch es una psicóloga chilena que sí, vincula las respiraciones con las distintas emociones básicas. ujú, qué bueno. Entonces, hay un libro que se llama La ola emocional. Ujú, Y a mí me hace todo el sentido. Es que las emociones son como olas. sí, ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo detener una ola si es que estoy en la playa y viene encima. No, no puedo. claro. O me revuelca Ujú, o hago algo para tratar de surfearla o ujú, con bodyboard, ¿sí? Las sí. tablas. Y de alguna manera más, mejor o peor, pero la navego, ¿cierto? Pero Ujú, estoy en la ola. Y lo sí, mismo pasa con las emociones. exacto. Entonces las emociones llegan y lo dice el doctor Maturana, somos 100% seres emocionales Sí. que piensan, no al revés. Entonces, eh, si yo logro identificar que viene porque me conozco, entonces voy a saber que tengo que empezar a bracear. Ujú, Pero si no, entonces me estoy siendo revolcado todo el día por esa ola emocional sin darme cuenta exacto. y estoy tomando decisiones, fíjate, tomo Ujú, decisiones que impactan a otros en la organización, ujú, me impactan a mí, me impactan a la empresa completa, ujú. si es que, y en esta dinámica de que no me conozco y no me sé gestionar. Entonces, es que yo te lo hablo con mucha pasión porque lo sé Es así. por lo que transitan las empresas Sí, sí, y sí. muchas desconocen. Entonces, es un temazo que tenemos que hacernos cargo y sobre todo en momentos actuales de Sí, pandemia, imagínate, hemos estado muchos sometidos a mucho estrés, a sí, mucho miedo, porque sí, ha habido riesgos de pérdida de la vida. O sea, es sí. un tema muy fuerte todo lo que estamos viviendo como humanidad. Hay algunos que hemos estado quizás más expuestos a enfermarnos porque dada la industria no he Ujú, podido hacer mi cuarentena siempre en la casa. sí, Entonces ya eso tiene un efecto. Y totalmente. las personas que sí han estado en la casa ya han estado quizá un poco más seguras de no contagiarse, pero a la vez todo el estrés que conlleva estar encerrado, que Ujú, ya es un tema en sí mismo, ujú, y encerrado con, por ejemplo, no sé, uno, dos, tres hijos ujú, que sí, también están en la casa, que también están estresados, y sabemos que los hijos hoy en día, yo creo que a diferencia de cuando yo era niño, al menos yo no recuerdo todo que fuésemos tan activos como hoy, pero tengo un hijo de 3 años que tiene una energía como de tres niños. Entonces eso ya en sí también es un estrés. sí, Eh, Súmale a eso si la señora también trabaja, ambos en la casa tenemos que trabajar casi a la par o a la par, y, y los niños, entonces hay un montón de factores que hacen que todo esto sea tremendamente complejo de manejar. eh, y aquí yo le hago un llamado y un pedido si es que hay alguien que está escuchando esto, que es líder de organización, dueño de organización, directivo de organización, que considere esto que ha escuchado mm, y le pido que, que se acompañe de un tercero porque no es fácil ver cómo salir si estás en medio de la tormenta. Que se mm, acompañe de un tercero que tenga experiencia para poder transitar este espacio de una manera saludable, victoriosa y en que todos ganen. mm, Eh, Hacer micromanagement, sea que lo veas o no, que alguno de tus ejecutivos o líderes lo hagan, es súper bueno detectarlo y dejar de hacerlo. exacto. Empodera a tu equipo, empodera a tu gente para que
hagan empresas en las cuales sea un agrado ir eh, y no, y no un desagrado y no contaminen la vida de las personas. Y al final, sí, yo creo que la mejor inversión, Mm, Oriol, es invertir en la gente, porque tal cual dice Richard Branson, si tú sí, inviertes en tu gente, ellos van a cuidar de tu empresa y de los totalmente de tuyos. acuerdo. Y cuando hablamos de cuidar, nos referimos a todos los aspectos, porque a veces la gente dice, no, es que hemos puesto unas tablas de ping-pong en la oficina. Eso no es ni cuidar ni cambiar la cultura, ¿no? A veces la gente busca esas opciones fáciles, es decir, tú el proceso que haces de transformación cultural, como bien decías, es un trabajo que es completo y complejo a la vez. Exacto. Sí, eso que dices tú, claro, son medidas que algunas personas las confunden y dicen, Sí, ya, con esto, y los invité a un asado, los estoy invitando a un asado a mi casa por mes, entonces con eso ya está listo. No, para no, nada, o sea, esos son, son gestos, exacto. pero acá lo que se tiene que tratar de normar y de ver es algo sostenido en lo cual las personas realmente se sientan que pueden ser ellos, que pueden confiar, por ejemplo, para poder poner conversaciones difíciles cargos directivos, que las personas los escuchen, que se sientan escuchados. Eh, entonces va mucho más allá. Yo, claro, encuentro toda la razón, hay empresas que hacen justamente estas cosas como bien chiquititas y creen que con eso ya está listo y que tienen unas tremendas políticas eh, como de salario emocional, Sí. o no sé, pero no, es mucho más allá que eso. Claro, hay que, como tú decías al principio, ¿no? Hay que escuchar en primer lugar, hay que saber realmente qué es lo que la gente pide y necesita. Porque a lo mejor tú estás poniendo una serie de medidas, pero realmente lo que la gente necesita es, pues, conciliación familiar, ¿no? Ostras, a lo mejor lo que estás orientando a la empresa no es la conciliación familiar. Sí, eso que dices es clave, forma parte de las distintas etapas que tenemos en The Genius Choice. Ujú. Eh, es escuchar. En la fase de diagnóstico, muy cercano a cuando mencioné que hacíamos el estudio Sí. de cultura, Mm, hacemos talleres en los cuales escuchamos y mm, levantamos también, que le llamamos focus group, pero ujú. bueno, da lo mismo el nombre. Sí, Escuchamos también qué es lo que están necesitando las personas. Hacemos otros exacto. talleres que tienen otros nombres, que hacemos dinámicas grupales de Mm, levantamiento de información, que se llama Café del Mundo o World mm, Café. qué Son chulo. metodologías de mesa, de open space, con mesas, con hartas mesas y muchas Mm, personas y vamos recogiendo. Entonces, eso es información súper valiosa qué en bueno. el cual el colaborador se siente, como dices tú, escuchado, Ujú, que validan lo que dice y que lo incorporan en un proceso de cambio, mm, como puede ser un cambio de cultura. qué bueno. Cuando eso sucede, es que imagínate, es como que, no sé, pues, tu papá para tomar una decisión de comprar o no un vehículo o lo que sea, no sé, estoy inventando, Ujú, escucha a todos sus hijos. Oye, ¿qué opinan? Porque van, al final todos se van a subir al auto. sí, Entonces, mira, estaba viendo esto otro, eso es un tremendo regalo, tú te sí, sientes confiado, o sea, que tu papá confía, que valía tu opinión, que igual se sienten los colaboradores, entonces poder hacer eso mm, eh, es algo que yo creo que es una de las tremendas recetas que puede haber en un proceso similar, mm. el escuchar y validar. Yo creo que falta, ¿no? Esta cultura porque a veces los ejecutivos, ejecutivas pueden entender como el escuchar como algo que a lo mejor puede suponer una amenaza, ¿no? Hay ejecutivos, ejecutivas que a lo mejor tienen miedo, ¿no? De esas verdades, de esas respuestas. Es como que a veces tapan, ¿no? Dicen, no, prefiero no preguntar, simplemente ordeno. Pero claro, luego la verdad acaba saliendo de alguna forma. El malestar o lo que de alguna forma no funciona acaba también apareciendo a la larga, ¿no? Sí, siempre aparece. Puede ser que pase lo que dices tú y eso a veces sucede que esas mismas áreas de recursos humanos no tienen poder. Mm, Entonces, como no tienen poder de hacer muchas cosas, si levantan y aparecen temas de malestar o lo que mm, sea, claro, van a tener que reportarlo. Y al reportarlo, eh, ya el reportarlo puede ser mal visto por la jefatura dependiendo de la cultura de esa empresa. Entonces, exacto. a esa persona de recursos humanos vive con temor. Mm,
me pasó, porque en una de las organizaciones que estuve, yo era la mitad del jamón del sándwich entre las personas y el gerente general que estaba en una postura súper Mm, tirana, por llamarlo de alguna forma. sí, Entonces, yo lo pasaba súper mal porque yo tenía que filtrar para allá y filtrar para acá. exacto. Eh, y eso yo sé que pasa mucho en las organizaciones. Mm, Entonces, y además, ya, imagínate, levantó, ya hay cosas que no están bien. Ya, el gerente general no la desvinculó o no lo desvinculó por el informe que hizo, ujú, entendiendo que solamente está transcribiendo. ujú, Pero después le dice, ya, vamos a hacer solo esto. Y toman decisión en cuatro paredes, sin escuchar, o sea, ujú, sin validar ni considerar lo que está viendo. ujú, Entonces, al final, esa persona de recursos humanos pierde total credibilidad. sí, No, es súper complejo manejarse en un ambiente así, porque totalmente. no, su trabajo no rinde frutos. Mm, Entonces, aquella exacto. gente con la cual trata de generar el mejor vínculo para poder hacer bien un trabajo de persona y Mm, en una organización, sí, no funciona. no funciona, exacto. Nos acercamos ya, Juan José, al final. La verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo. Es un tema que es apasionante, al menos como compartimos, ¿no? Esa pasión por el cambio de las personas. Y me gustaría también que pudieses dar un último mensaje que sea positivo, ¿no? Estamos pasando por una etapa que de alguna forma es una crisis, pero también es una oportunidad, ¿no? ¿Tú qué les dirías a las personas que a lo mejor están con miedos, con nerviosismo acerca de lo que está viniendo? Mm. Sí, mira, primero le voy a hablar a las personas, cuando dice este paralelo entre los focos que yo estaba teniendo a cambio, le voy a hablar a las personas, a los colaboradores que trabajan en ambientes que quizás no están siendo los más propicios. Ujú, Les diría un mensaje positivo es que todo puede estar mejor. ujú, Todo puede estar mejor, solo depende de tu decisión. exacto. Eh, que te invitaría a trabajar en ti, Ujú, a cuidarte primero en lo básico, la salud, y por salud me refiero a salud mental, ujú, emocional y física. Eh, Teniendo eso cubierto y velando tú primero por ti, ujú, creo que es el mejor, la mejor inversión que puedes hacer. ¿Sí? Momentos turbulentos como los que estamos viviendo eh, van a venir y venir, ir y venir en menor grado. Hoy en día está siendo bastante fuerte, pero si hay algo que yo creo que es transversal y común a todo, es que siempre tienes que estar bien tú. sí, Y estando bien tú vas a tener la claridad eh, para poder ver hacia dónde dirigirte. exacto. Y no, no te quedes solo o sola. Eso es Mm, otra cosa que te puedo decir. Pide ayuda. Porque si tú crees que tú eres la única o el único que está así, mm, mira para el lado. Probablemente hay muchos que están igual. El hecho de juntarte con ellos y poder sacar afuera mm, ya va a ser tremendamente aliviador. totalmente. Y pide ayuda porque también puede que haya otros que ya están un poquito mejor que tú Mm, y que te pueden ayudar a salir. qué bueno. Eh, y haz aquello que siempre has soñado hacer, que quizás nunca te escuchaste, nunca te diste el tiempo de confiar en ti, en tus Mm, capacidades y tenías ese sueño de emprender en algo, pero mm, siempre te lo aportillaron, siempre te dijeron, no, pero ¿cómo? Haz algo seguro. mm, Esas personas que te dicen eso están muertas de miedo y lo único que saben es hacer lo que todo el mundo hace mm, y no son capaces de brillar por ellas mismas y de cumplir sus sueños. sí, Es muy posible que sea así. Entonces lo que hacen es decirte, quizás no con mala intención, pero mm, quédate aquí en esto seguro, quédate aquí en esto que es mm, seguro. Y, eso, y escuchar a ese tipo de personas, a aquel que tiene el anhelo de emprender, es súper nefasto porque al final terminas convenciéndote de que es mejor exacto. quedarte acá. Es un contagio del miedo. Mm, Entonces, ese es mi mensaje para las personas que fantástico. están en esa. Y para los empresarios, Mm, yo les diría, mira, porque hemos hablado de empresarios que quizás no hacen bien las cosas, pero hay otros que están haciendo bien las cosas. Yo sí, les diría, importante. y también están siendo tiempos turbulentos para ellos, Mm, porque hay empresas, y acá, Oriol, te invito a ti y mm, quizás a la comunidad que te sigue, sí, están habiendo varios Hablemos de Cambio, uno por semana en este mes. ujú, Y el del 28
va a estar un empresario chileno, que es el fundador de la empresa Casa Ideas, que ha sido un disruptor de cómo se hace empresa, al menos acá a nivel chileno. Y que no despidió personas, de que tuvo políticas tremendamente proteccionistas del colaborador en tiempos en los cuales todos estaban adscribiéndose a leyes para poder despedir sin problemas. Entonces, esa conversación va a estar súper interesante. ¿Y por qué lo menciono? Porque les digo que es posible. Entonces, a todo aquel empresario que está escuchando esto, decirle que es posible hacer cosas diferentes, y solo tienen que atreverse y ver la posibilidad. Siempre que tú veles por el trabajador va a velar por ti. Totalmente. Pero si tú solamente te interesan los números, entonces la cultura de una empresa va a tener siempre una pata floja. Sí. Porque esa gente apenas pueda se va a cambiar de organización. Exacto. Si le ofrecen un poco más se va a cambiar, porque no se identifica con tu para qué, con tu propósito. Entonces, una pregunta que sea interesante adicional es, te regalo esa. ¿Para qué haces lo que haces? Y que te plantees cómo entran las personas en ese juego, las personas que tienes contratadas. Una pregunta poderosa, ¿eh? Una pregunta para darle y reflexionar. Sí. Totalmente. Eso. Está genial, Juan José. La gente que nos está viendo y diga, yo quiero hacer un cambio, quiero, como tú decías, ¿no? Quiero empezar a emprender, o a lo mejor un gerente que dice, yo quiero hacer un cambio también de cultura, ¿cómo podría llegar a ti? ¿Cómo podría contactarte? Sí, bueno, tiene varias formas y yo feliz de conversar con cualquier persona que esté en esa situación y poder acompañarlos en sus procesos personales o organizacionales. Sí. Me pueden contactar a través de mi perfil de LinkedIn, Juan José Gibson, en LinkedIn. Me pueden ubicar a través de, si es que han visto algo en el canal Empresa Humana de YouTube, también me pueden dejar un comentario por ahí, lo que les sea más fácil, o me pueden escribir a través del formulario de contacto de la página web, que es www.thegeniuschoice.com. Fantástico. Entonces ahí feliz de poder recibirlos y conversar respecto a lo que estén necesitando. The Genius Choice sería como la elección, ¿no? O la decisión del genio, ¿no? Es la decisión del genio o la elección genial. Ah, y muy ahí bien. es como un juego de palabras. Y es interesante porque el genio, no sé si has visto el logo de la Sí, empresa. como un genio genio de, como Ladino, ¿no? Sí, es un genio, pero no es el genio que hace así. Es un genio que hace así. Y así. Bueno. Y así lo puse justamente por lo que te decía hace un ratito, el inside out. Es de primero revisarme adentro. Exacto. Si yo tengo el poder como persona u organización de mirarme cómo hago las cosas, entonces una vez que me miro puedo elegir y puedo elegir bien. Bueno. Todos somos genios, no más que tenemos que descubrirlo y saber bien. Para poder saber bien qué decidir es que tengo que conocer. Entonces, ese juego de la elección genial, porque todos somos capaces de tener elecciones geniales y de ser genios. Totalmente. Solo que necesitamos despertarlo. Totalmente. Espero y deseo que la gente que nos ha estado viendo empiece también a ganar conciencia de ese genio que tienen todos dentro, de esa elección que pueden hacer, siempre como tú dices, ¿no? De primero de dentro hacia afuera, y que sea también este vídeo una ayuda para que puedan empezar a hacer cambios en sus vidas y en sus puestos de trabajo. Muchísimas gracias, Juan José. Un abrazo muy fuerte y espero que podamos coincidir en otra ocasión. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias por la invitación. Chao.